em, que estamos grabando y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube cuando termine el curso. Y además vamos a editar o sacar, digamos, las partes que tengan que ver con material clínico, por la confidencialidad. Así que, bueno, quería decirle Sí, eso que hoy Ana María me dijo que se va a editar, lo cual me parece bien, sí, porque por sí, ahí me gustaría verlo antes de que lo suban, sí, sí. como para ayudarlos incluso, ¿no? En la edición y que no vaya a ningún canal de YouTube, cosas que por No, la disposición del curso no deberían aparecer. no, 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 por eso. Bueno, Eh, ¿y algo más que no, no, quieras? nada más Ah, con bueno. respecto a esta Bueno, novedad, digamos, que queremos informar. Todo tuyo. bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo encuentro de los grandes maestros que organizó la Asociación Psicoanalítica de Rosario. Les agradezco muchísimo la invitación. Hemos pasado una linda jornada el mes pasado. Estuvimos conversando acerca de la historia y de qué estaba pasando en el psicoanálisis, en el momento en que Lacan entra en escena. Vimos un poco de la historia de Lacan, ¿eh? Y bueno, ahora vamos a continuar con lo que estaba programado, como les dije la vez pasada. Para los que no estuvieron, se los cuento. Yo siempre preparo muchas cosas y después no llego a dar todo lo que preparo. Pero no quiero apurarme para dar todo, sino quiero ir viendo qué posibilidades hay de que vayan, bueno, registrando lo que les voy diciendo, y si hay alguna cuestión más compleja, prefiero detenerme y que lo volvamos a pensar juntos para que estos 4 encuentros, que como les dije la vez pasada, es imposible agotar un autor en 4 reuniones, que sea un disparador para que puedan entusiasmarse y querer seguir leyendo Lacan o estudiando. Simplemente me parece que se trata de eso, y supongo que, digamos, en los otros autores que van a ver va a pasar lo mismo. Uno en 4 encuentros no va a agotar un autor, pero sí que me parecía, la otra vez también lo hablamos, que es algo muy de la época, ¿no? De aprovechar algunas reuniones para empezar a comentar algo y a contarles mi lectura, ¿no? Por supuesto puede haber otras, yo les cuento qué es lo que yo pude ir leyendo en estos años. Les adelanto que para el 4 encuentro, ya se lo comenté a Ana María, vamos a trabajar sobre un material clínico que Leandro, uno de nuestros compañeros, se ofreció gentilmente a presentar una viñeta, y me gustaría que podamos ver en la viñeta algunas cosas de las que vamos a trabajar acá en estas conversaciones que tengamos. ¿Mm? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que vimos la vez pasada que me quieran preguntar antes de comenzar? No. Bueno, igual me paran, escriben en el chat sin ningún problema. Vamos a detenernos todas las veces que sea necesaria. ¿Mm? Bueno, seguramente van a tener esa primer reunión grabada para Sebastián y nuestra compañera acá, te leo Sofi, perdón, no me Sí, acuerdo, no hay problema. Silvia, no importa. Silvia, Sí, ¿no? sí. Para que puedan escuchar, y bueno, que igual vamos a ir diciendo algunas cosas hoy también. Algo que me gustaría comentar acerca de lo que vimos la vez pasada, ¿no? Habíamos dicho que todo el tiempo Lacan, cuando escribe, cuando piensa, tiene un interlocutor, ¿no? Que es el psicoanálisis post-freudiano, ¿no? Muchas veces hace referencia a quien fuera su didacta, Lowenstein, no sé si recuerdan que lo vimos, y también otro interlocutor para Lacan era la ciencia de la época, que ¿qué buscaba? La ciencia busca
objetivar, ¿no? Y en ese momento también la búsqueda era objetivar el estudio del hombre. Hay una clase en el seminario 2 en la que se refiere justamente a esta cuestión de una manera, diría yo, poco simpática, ¿no? Y se pregunta a Lacan, por ejemplo, ¿por qué no hablan los planetas? ¿No? De esa manera quería mostrar que si uno considera al hombre como un objeto, como podría ser un planeta o cualquier otro objeto, nos estamos equivocando, ¿no? No es lo mismo el hombre que un objeto, ¿no? Y para el psicoanálisis de esa época, justamente, la tentación era lograr desarrollos en los que se pudiera arribar a cierta objetivación con una pretensión científica, ¿no? Piensen en Abraham, ¿no? Y toda la teoría del desarrollo libidinal, en el que el paciente arribaría a una relación con un objeto completo, ¿no? Bueno, nada de esto es lo que propone Lacan, justamente, ¿no? Si hay algo que rompe con esta postulación de Abraham y los post-freudianos, es la teoría pulsional freudiana incluso, ¿no? Pero Lacan lo que va a decir, cuidado porque las pulsiones son parciales y no hay ninguna unificación de estas pulsiones parciales. En cambio, los post-freudianos, y bueno, Abraham sobre todo, hacen una teoría donde la libido tendría un desarrollo y el analista sería ese espejo en el que el paciente se puede reflejar y habría sido el que logró tener la salud porque se puede vincular con un objeto de esas características. Entonces, en este momento Lacan propone que nos fijemos qué es lo que pasa en la experiencia de un análisis, ¿no? ¿Qué pasa? Tenemos a dos personas que hablan. Uno es el paciente y el otro es el analista, pero lo único que tenemos de esa experiencia son palabras, ¿eh? Nosotros no podemos saber qué piensa el paciente, ni lo que quiere, ni lo que siente. En todo caso, tenemos materialmente palabras, un discurso en el que el paciente nos dice lo que quiere, nos dice lo que siente, pero no podemos tener una objetivación de los pensamientos ni del deseo, ¿no? Entonces, finalmente un analista es un analista por lo que dice. Si un paciente nos vuelve a ver, es porque le dijimos algo con significante, con palabras que de alguna manera han operado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que le dijimos tocó algún punto que hace que el paciente se pueda despertar de la neurosis en la que está, ¿no? Y esto de a poquito lo vamos a ir viendo, algunas cosas vimos la vez pasada, pero bueno, hoy vamos a ver otras. Entonces, en ese momento de su enseñanza, que es estos primeros tiempos de Lacan, lo que va a tratar de recuperar para el psicoanálisis es el modo de funcionamiento simbólico, que no es exactamente el que usa la ciencia cuando trata de objetivar la conducta, ¿no? Que es encerrarla en nuestra estructura simbólica y hacerla callar, ¿no? Es como taparle la boca a una persona. Si yo le digo a un paciente, sos un TOC, que esto es muy actual, ¿no? Con las distintas orientaciones de psicoterapia con las que tenemos hoy en la actualidad, ahí le estoy poniendo una palabra a lo que le pasa a alguien, una estructura simbólica, y digo, vos sos un TOC, listo. Desde un lugar de saber, como es el lugar que sostiene el analista, representando a la ciencia, si quieren, digo esto. Y el paciente, en un acto de gran sometimiento, dirá, bueno, él sabe, ¿no? Él tiene razón, entonces yo soy un TOC. Y entonces si soy un TOC no tengo mucho más para decir, más que repetir que soy un TOC. Por ahí seguramente habrán recibido pacientes vienen con estos discursos de otros espacios, ¿no? Que nosotros tratamos de conmover con nuestras intervenciones. Entonces, digamos, lo más importante en este tiempo es que Lacan trata de recuperar el valor de la palabra para el psicoanálisis, que la palabra es lo específico, ¿no? Del ser humano, es la posibilidad que tenemos de articular algo de la estructura del deseo y de la relación con el otro. Entonces, Lacan lo que decía es, si nosotros, digamos, orientamos la cura
y pensamos que el hombre es algo así como un planeta, esa cura está destinada a hacerlo callar. Hacer callar una palabra que estaría articulada con el deseo, ¿no?, que el hombre tiene para decir cuando habla. Entonces, en este marco, más que interesarnos por qué los planetas no hablan, que digamos es un artificio que usa Lacan en esa clase para marcar la diferencia con lo humano, a él lo que le interesa es marcar esta polémica con los postfreudianos y ese modo de dirigir la cura que era muy singular de la escuela americana. Entonces, como les dije la vez pasada, hay referencias muy fuertes respecto a cómo trabajaban en la escuela del yo, y él lo que dice es, bueno, si nos metemos en esa línea, tratamos al hombre como si fueran lunas, como si fueran objetos, ¿no? Y hay algo interesante que también aparece en ese capítulo que es muy lindo, que creo que se los puse como bibliografía. Él trabaja ahí algo en relación a la satisfacción, ¿no? Él dice que cuando da una clase, a mí también me pasa, y seguramente a lo mejor a ustedes también, que cuando da una clase él siente que no dijo todo lo que quería decir, ¿no? Que no está bien con ese tema de que a lo mejor faltó algo. Ahora, cuando se le acercan los que fueron a escucharlo y le decían, ay, qué bien, doctor Lacan, cómo me gustó lo que usted dijo, él ahí se ponía contento, ¿no? Y dice, para mí esto es lo principal, ¿no? Ahora, en esto entonces yo difiero de un planeta, ¿no? Porque ahí encontramos una diferencia entre lo que le puede pasar al hombre y a un planeta respecto a lo que se siente en relación a los otros. Entonces, si el otro me dice que está contento, yo me pongo contento. Eso es lo que sitúa Lacan. Entonces, otra cosa a tener en cuenta es que lo específico del ser hablante, y esto ya lo descubre Freud, es que puede mentir, ¿no? Cuando Freud descubre que sus histéricas mentían. Es decir, en la relación con el otro se producen estas cuestiones que tienen que ver con lo que cada uno siente. Mi propio estar contento no depende solamente de mí. Hay algo que se vincula con la relación al otro. Entonces, si los otros están contentos, uno se pone contento, ¿no? Es decir, que a uno le pasa algo con el estar contento de los otros, ¿no? Piénsenlo en alguna situación de la vida de ustedes, ¿no? Ahora, en este estar contento del otro y mi estar contento, hay un espacio que hay que entenderlo como el espacio, ¿no?, que va a articular alguna diferencia que tengo con el otro. No es que no hay diferencia. Mi estar contento no es igual que el estar contento del otro, seguramente. Entonces, entre yo y el otro, este espacio marca una diferencia. Y Lacan se pregunta, ¿pero cuándo soy verdaderamente yo? ¿Cuando estoy contento o en el momento en que estoy contento porque los otros están contentos? ¿No? Es una buena pregunta. Entonces, lo que va a situar Lacan es que cuando se trata del hombre, la relación entre la satisfacción del sujeto y la satisfacción del otro siempre está en tela de juicio. Nos podemos preguntar, ¿mi satisfacción es igual a la del otro? Si yo estoy satisfecho, ¿el otro está satisfecho? Piénsenlo, no sé, en un matrimonio, ¿no? Las dificultades que hay en la relación de pareja, ¿no? El hombre que quiere satisfacer a la mujer que nunca le alcanza, ¿no? Esta dificultad en encontrar y en producirle satisfacción al otro que siempre está en tela de juicio, que es problemática, ¿no? Entonces, esa diferencia es justamente, bueno, lo que llamamos la alteridad. Mi satisfacción no es independiente de la del otro, ¿no? Pero hay una distancia entre mi satisfacción y la del otro. Esto más adelante lo plantea como que no hay relación sexual, porque no hay nada que diga cómo es la satisfacción adecuada entre un sexo y el otro. Entonces, acá, en este tiempo todavía no estaba hablando de esto, pero estaba pescando Lacan algo respecto a cómo es ese encuentro de satisfacciones, que nunca hay algo que sepamos exactamente cómo es. Y me acordaba de una serie, no sé si la vieron, Anatomía de un escándalo, que es muy interesante y que por ahí uno puede ver esto, ¿no? No se las quiero espolear, pero si pueden vean
los 2 primeros capítulos, si quieren, y ahí van a ver cómo hay un juicio, porque Sí, sí. hay una relación entre un hombre y una mujer que eran amantes, y hay una escena medio erótica en un ascensor donde la mujer supuestamente le dice que no, y el hombre ese no lo interpreta como que sí, ¿no? Y ese sí que interpreta el hombre supuestamente tiene que ver con la historia que ellos habían tenido, como y esto le permite a la mujer, bueno, hacerle un juicio, bueno, todo un escándalo que se arma en relación a eso, que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo? Me dijiste que no, pero en realidad te viniste vestida con la minifalda, con la remera ajustada, eso quiere decir que sí. Bueno, ahora ya las cosas no están tan así, ¿no? Con todo lo que viene pasando en relación a eso, pero efectivamente hay esa alteridad, esa cuestión de donde yo entiendo una cosa y el otro entiende otra, y eso, por supuesto, genera diferencia. Entonces, por un lado, Lacan plantea este otro imaginario que lo llama pequeño otro, que lo vimos la otra vez, ¿no? Que lo nombra con la letra A minúscula, en francés autre, o sea, es la primera letra de la palabra otro, ¿no? En minúscula, que lo vamos a ir viendo ahora un poquito más en profundidad, que es el otro imaginario. Este otro se constituye a partir de la imagen en el espejo. Esto de a poquito lo vamos a ir viendo en esta clase. Es el chiquito, el infante, que se ve como si fuera un otro, un semejante. A ese se llama otro especular. Un semejante en el que nos reconocemos como si fuéramos nosotros, ¿no? Entonces, nos identificamos en tanto imagen con ese pequeño otro. Y después habla del gran otro. Recuerdan que lo vimos con la A mayúscula, autre, la primera letra de la palabra en francés, y de esta forma él introduce algo que articula con la dimensión simbólica. Ahora voy a poner un PowerPoint que tengo para esta clase. Esperen que voy a compartir. No sé si me habilitaste para compartir pantalla, ¿puede ser? A ver. ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve. Ah, perfecto. Bueno. Entonces, algo comentamos la vez pasada, pero lo volvemos a repetir hoy por las dudas. En el año 32, Lacan presenta su tesis de doctorado en psiquiatría, que se llama De la psicosis paranoica y sus relaciones con la personalidad, ¿no? ¿Se acuerda que vimos todo lo que fue la escritura de esa tesis, con sus amantes en el medio, una que la mecanografió, otra que pagó la publicación, digamos, toda esta tesis que tenía todo este entramado amoroso de las amantes de Lacan. Bueno, esta tesis estaba centrada en las observaciones que hizo él sobre el caso de una mujer a la que llamó con un seudónimo, el caso Aimé. Ella la habían internado porque realiza un pasaje al acto que tuvo mucha repercusión en la prensa en aquel tiempo, porque intentó asesinar a una vedette muy conocida que se llamaba Huguette Duflos. Se fue al teatro donde actuó esta mujer. Cuando terminó de actuar, ella fue, la atacó, por suerte la salvaron, digamos, no pasó nada, pero como era una vez muy conocida, salió en toda la prensa en aquel tiempo. Entonces, el verdadero nombre de Aimé era Marguerite Paintain, era una empleada de la oficina de correos de París, y fue la mamá de Didier Rancière, que es un psicoanalista que seguramente habrán leído algo de él, ¿no? Pero bueno, este es un dato interesante para pensar. Bueno, fue paciente de Lacan y se sirvió de ella para hacer su tesis de doctorado. A principios de la década del 30, más o menos, surge en Francia un proyecto muy interesante que era realizar un inventario de las ciencias humanas que pudiera dar cuenta
de la cultura moderna, ¿no? Fue lo que se llamó la Enciclopedia Francesa. Y en el marco de esto, y además a partir de esta tesis de Lacan de doctorado, lo convoca a Lacan Henry Wallon, seguramente también lo habrán escuchado nombrar, un psicólogo francés que era el director del Instituto de Investigaciones Psicobiológicas del Niño en París, y le pide que escriba un artículo, ¿no? Acerca de la familia, ¿no? Lacan escribe el artículo que figura en sus manuscritos y le pone como título Situación de la realidad familiar. Pero Wallon le cambió el título, directamente le puso La familia, que es con el que generalmente todos conocemos ese escrito, ¿no? Y le puso subtítulos para ir como separando el contenido. Es un texto que se publica en el 38 con el nombre de Los complejos familiares en la Enciclopedia Francesa, a pedido de Henry Wallon y Lucien Febvre, que era uno de los más importantes historiadores franceses. Y en el año 1984 en París se publica con el título Los complejos familiares en la formación del individuo. Como era un trabajo para una enciclopedia, se le pedía a los autores que tuvieran en cuenta que iba a ser para un público que no era especializado, ¿no? Que era muy de la época la enciclopedia, sino que el público era más general, es decir, esto influía en el tipo de escritura y no era tan técnica la escritura, justamente, ¿no? Por ser para una enciclopedia. Y otra cuestión que a veces resulta un obstáculo para algunos psicoanalistas es que la reedición que recibimos de este libro de la familia, que después se convirtió en un librito muy chiquito, y después se incorporó al libro Otros Escritos, que es un libro en el que están todos los trabajos de Lacan que no están en los escritos que les conté la otra vez, el 1 y el 2, donde está toda la obra de Lacan. Ahí pueden encontrar el trabajo sobre los complejos familiares. Fue que no tenía toda la bibliografía, pero eso no era que Lacan no le puso la bibliografía, sino que los que reeditaron el trabajo no vieron la lista de esa bibliografía que se encontraba al final del tomo de la enciclopedia, en la que sí figuraba la bibliografía, y es muy interesante ver todos los autores que consultó Lacan para hacer ese trabajo, ¿no? Piensen que él venía de la psiquiatría, ya su tesis de doctorado incluía autores que no tenían que ver con la medicina nada más. Piensen que él está en el momento donde surge el surrealismo, y entonces tenía conexiones con un montón de gente del movimiento surrealista. De hecho, él publica un artículo en la revista Minotauro, que era muy interesante, que sacaban los surrealistas. Es decir, él tenía lecturas y conexiones en aquel tiempo que iban mucho más allá que solamente el ambiente médico, y esto es interesante para pensar. Entonces él se tomó el trabajo de revisar distintas disciplinas del tiempo en el que él estaba, ¿no? Entonces intentaba leer de manera crítica los fundamentos clínicos y teóricos del corpus freudiano, ¿no? Incluso a Hegel, ¿no? Que no era una lectura corriente para los médicos de la época, esto también lo incluye en el texto de la familia. Él estudió con Koyev durante 3 años la fenomenología del espíritu, es un seminario que dirigía Koyev, que hacía reuniones en su casa, iba gente del mundo de la cultura. Bueno, Lacan también logró llegar ahí, y aparece en el trabajo de la familia una referencia a Hegel. Otro aporte que por lo menos a mí me parece interesante, que no está en la bibliografía de la familia, pero sí que está en el texto, es el de Politzer, que es del año 1921. Él era un filósofo de origen húngaro, que era un representante de la psicología concreta, que se había exiliado en París, y en el año 28 escribe un texto que se llama Crítica a los fundamentos de la psicología, en el que argumentaba que, o era una crítica en verdad para la psicología de la época y para el psicoanálisis, diciendo que no consideraban lo social, ¿no? Como aquello que tenía que tener en cuenta lo intergeneracional,
es decir, lo que sucedía entre las generaciones y lo histórico-cultural, ¿no? Básicamente, Politzer se refería a los procedimientos de todas las psicologías científicas de la época y sobre todo al psicoanálisis freudiano, que para él caía en una abstracción, ¿no? ¿Qué hacía la psicología concreta? Estudiaba un sujeto que lo pensaba a partir de los acontecimientos de una historia en un determinado medio social y de eso resultaba un drama personal, ¿no? Entonces, Lacan toma esta crítica de Politzer para el psicoanálisis y va incluyendo variaciones en lo que es el complejo de Edipo a lo largo de toda la historia social, ¿no? Ahora, cuando Lacan habla de lo concreto, no se restringe como Politzer solamente a lo social. Incluye también, en el otro polo, podríamos decir, a la etología, ¿no? Acá tenemos a Lorenz y los famosos patitos que seguramente habrán visto en la facultad, ¿no? Que todos hemos visto, cómo los patitos lo seguían a Lorenz y no importaba que no era la mamá o el papá, o sea, seguían a una imagen, ¿no? Entonces, se refería a estas cuestiones también en el texto de la familia para darle, por ejemplo, otra dimensión a la cuestión del Edipo, ¿no? Y también tener en cuenta, muy en cuenta, la dimensión de la imagen. Así que en la familia aparecen frases como esta que les voy a leer. Estos efectos tienen caracteres tan distintos y contingentes que obligan a admitir como elemento fundamental del complejo esta entidad paradójica, una representación inconsciente designada con el nombre de imago, que es una palabra que seguramente ustedes habrán escuchado nombrar en algún momento, ¿no? Pero, ¿qué es la imago? Vamos a ver un poquito qué es lo que nos refiere Lacan. En el año 36, Lacan plantea la famosa teoría del estadio del espejo. A lo mejor este texto también lo leyeron en la universidad, es un texto que se hizo público recién en el año 49 en el Congreso de la IPA de Zúrich con el nombre El estadio del espejo como formador de la función del yo, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. Es un texto, como ven, con un título ya bastante largo. Él lo reescribe para el Congreso y le agrega nuevos datos teóricos, hace referencia a la etología, menciona a Lorenz, lo menciona a Wallon, que también, ¿no?, lo había invitado a escribir el artículo de la familia para la enciclopedia, y digamos, que toma de Wallon las observaciones de Darwin de los juegos de los monos en los espejos, que a lo mejor esto también lo recuerdan de la universidad, ¿no? Ahí en el artículo reseña que el lactante entre los 6 y los 18 meses es un infans que todavía es muy impotente motrizmente, con algún sostén humano, que vamos a cambiar la foto, seguramente ahí también es algo que, si no lo vieron, lo habrán escuchado, ¿no? Como el niñito con algún sostén humano o artificial puede reconocer su imagen en el espejo como lo hace el chimpancé. Pero hay algunas diferencias, porque el mono, cuando se ve en el espejo, va, lo toca, pero como no encuentra nada, pierde el interés, ¿no? En cambio, al niño, dice Lacan, se produce un jubiloso ajetreo, ¿no? Empieza a moverse, se pone contento, queda fascinado con la imagen. O, vamos a decir, estrictamente identificado a esa imagen que ve en el espejo. Vamos a ver cómo lo dice Lacan en el estadio del espejo. Supera en un jubiloso ajetreo las trabas de ese apoyo para suspender su actitud en una postura más o menos inclinada y conseguir para fijarlo un aspecto instantáneo de la imagen. Baste para ello comprender el estadio del espejo como una identificación. El estadio del espejo es una identificación, en el sentido pleno que el análisis da este término. A saber, ¿qué es una identificación? La transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen cuya predestinación a este efecto de fase
está suficientemente indicada por el uso en la teoría del término antiguo imago. ¿Ven? Es decir, en este caso, una imago, que en este caso es la del cuerpo propio, en el texto de la familia trabaja otras imagos también, pero acá en el estadio del espejo se ocupa de la imago del cuerpo. ¿Podés repetir, perdón, ¿podés repetir cómo define identificación? Lo que Perfecto. leíste. Ahora vamos a hacer una diferencia con esta identificación de la imagen y lo que son las identificaciones, ¿no? Al rasgo, por ejemplo, las identificaciones secundarias. Pero te leo de nuevo. Sí. Basta para ello comprender el estadio del espejo como una identificación en el sentido pleno que el análisis da a este término, a saber, la transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen. Cuando asume una imagen hay algo que se transforma, ¿no? Eso es la definición que da acá de identificación, cuya predestinación a este efecto de fase está suficientemente indicada por el uso en la teoría del término antiguo imago. Entonces es la imago del cuerpo que tiene un papel formativo. ¿Por qué? Porque le provee al niño una imagen de unidad y coordinación de una manera anticipada, porque entre los 6 y los 18 meses, que sería esta fase, el sistema nervioso todavía no alcanzó la maduración biológica, ¿no? Todavía no está completa la mielinización, ¿no? Si hay algún médico acá seguramente lo podría explicar mucho mejor que yo, pero digamos, el niño, si no lo sostuviera esa mamá o alguien en el espejo, ¿qué le pasa a esa edad? Se cae, no se puede sostener, ¿no? En general todavía está por empezar a caminar, si estamos en los 18 meses, pero digamos, todavía no se puede sostener, ¿no? Del mismo modo que otras especies a esa edad, ¿no? Entonces, él todavía no tiene esa maduración biológica, pero esta imagen en el espejo, ¿no? Como que le da esa idea de que él sí lo alcanzó. Cuando en realidad desde su biología recién más adelante va a alcanzar esa postura más erguida, ¿no? Entonces, esta imagen del espejo es anticipatoria e ideal, ¿no? Tanto es así que Lacan la denomina yo ideal, ¿no? Es el yo ideal, esa imagen en el espejo con la que el yo se identifica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene de bueno esto? Justamente esta primer imago, ¿no? Le permite al infans dejar atrás un cuerpo vivido como fragmentado. Piensen, ¿no? Supongamos, la posición esquizoparanoide de Melanie Klein, ¿no? Ese cuerpo fragmentado. Bueno, justamente el estadio del espejo le permite a ese yo dejar atrás justamente esa sensación terrible del cuerpo fragmentado, ¿no? Entonces es un precursor esta identificación, ¿no? De cómo va a ser él más adelante. Por eso yo ideal, es el ideal, ¿no? Que no es el ideal del yo, es el yo ideal. El ideal del yo viene con el complejo de Edipo. Entonces, es el precursor de su futura relación con los semejantes y un futuro dominio del yo en la primera persona del singular. Y ahora les voy a leer otra partecita, ¿no? Otro pedacito del texto, ¿no? El hecho de que su imagen especular sea asumida jubilosamente por el ser sumido todavía en la impotencia motriz y la dependencia de la lactancia, que es el hombrecito en ese estadio infans, nos parecerá por lo tanto que manifiesta en una situación ejemplar la matriz simbólica en la que el yo se precipita en una forma primordial
antes de objetivarse en la dialéctica de la identificación con el otro y antes de que el lenguaje le restituya en lo universal su función de sujeto, ¿no? En general todos me dicen, qué difícil Lacan, ¿no? Bueno, vamos contextualizando un poquito cada uno de estos párrafos, ¿no? Y acostumbrándonos de a poco a leerlo. Es una lectura compleja, pero de a poquito podemos ir arribando a qué es lo que nos quería transmitir. Me parece importante leerles algunos párrafitos como para no, digamos, suponer que es demasiado fácil, ¿no? Digamos, no es así, es complejo todo lo que nos está transmitiendo, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de ir alivianando un poco con los comentarios que podamos hacer estos párrafos que son difíciles, ¿no? Entonces, esta imago lo captura en una alienación que es necesaria para que se constituya el yo, ¿no? Después, también en el texto de la familia habla de las otras imagos que también son necesarias, pero en este texto se ocupa de la imago del cuerpo. Entonces, tenemos al niño entre los 6 y los 18 meses, que cuando lo ponemos frente al espejo, que en general lo sostiene la mamá o alguien que está en esa función, el chico cuando ve la imagen hace el jubiloso ajetreo porque ve reflejado en el espejo una imagen con la que después se va a identificar, que le anticipa una unidad, una integridad que él todavía no tiene como persona. Ahí marca la diferencia con el mono, que también se interesa por el espejo, pero en lugar de identificarse con la imagen, se va, ¿no? La toma como una imagen exterior, que al principio el chico también la toma como el mono, ¿no? Antes de los 6 meses, no le da bolilla. A partir de ahí, de esa fase entre los 6 y los 18, empieza a aparecer esto. Es como si hubiera una especie de insight, ¿no? Hay algo ahí que descubre, ¿no? Dice, mira, soy yo, ¿no? Imagínense a esa mamá diciéndole, ay, mira, ese sos vos. Laura, perdón, Sí. estaría mal si, digamos, yo trato de ponerlo en las palabras que yo sé, ¿no? Sería Por como supuesto, no una está mal, no está mal. omnipotencia infantil o una etapa sería de un narcisismo necesario, en la primera etapa, Claro, esta que vos digamos, hablas. es Hasta tanto necesaria, se confronte con otro y le diga que no exactamente, es tan omnipotente y que no es tan lo que exactamente. Al principio necesitamos eso para que ese yo se vaya constituyendo, ¿no? Por eso él habla de la matriz simbólica, digamos, algo comienza ahí, ¿no? Algo comienza ahí. Bueno, esto es interesante, ¿no? Como Freud en Introducción del Narcisismo habla de esa nueva acción psíquica, que no explica, bueno, algo tiene que acontecer para que ese yo se empiece a constituir como yo. Entonces, ese movimiento que lo lleva a identificarse y con esa imagen y a reconocerse como una unidad, es este estadio del espejo en donde se forma el yo, ¿no? Entonces, es importante entender que el yo en la cría humana no viene dado, no venimos con el yo. Eso es importante, ¿no? Entonces, este es el mecanismo por el cual el yo se forma. Es una identificación que tiene ciertas características. Es esta identificación especular con una imagen que es distinta a las identificaciones secundarias, que era lo que preguntaba María Angélica, o las identificaciones a un rasgo, que están más ligadas a identificaciones con ciertos rasgos significantes, ¿no? Acá lo que está explorando Lacan es qué nos pasa frente a esa imagen en el espejo. Fíjense que también en el título aparece esto, tal como se nos presenta en la experiencia psicoanalítica. Porque uno puede decir, bueno, pero ¿por qué hace Lacan todo este estudio? No solamente le interesan los monos de Darwin, y, ¿no? ¿Qué es lo que está tratando de decirnos Lacan? Que, digamos, no es que solamente le interesa esto, sino que él
digamos, no por pensar en algo abstracto, sino que le interesa lo que pasa en el yo, por lo que pasa en la experiencia del análisis. ¿Qué pasa con el yo? Que es lo que vemos también en la experiencia analítica. Ya Freud nos contestaba cómo se conforma el yo de otra manera, ¿no? Él es muy claro en el yo y el ello, cuando dice que el yo es un servidor de tres amos, ¿recuerdan? El yo se acomoda, se deforma, ¿no? Y lo que acentúa Lacan en este texto es que ahí donde creemos reconocernos, justamente hay un punto de desconocimiento en ese yo de la imagen, ¿no? Somos el de la imagen nada más cuando nos preguntan, a ver, dígame, ¿usted quién es? ¿Y uno qué hace? Uno dice, bueno, yo soy Laura Trota, soy psicoanalista, No, uno se empieza a definir, empieza a contar una historia, ¿no? Empieza a decir un montón de cosas desde el yo esto, yo lo otro. Entonces, lo que Lacan dice, bueno, en ese punto en que queremos reconocernos, en esa imagen, ¿no? Cuando el bebé está con la mamá le dice, mira, ese sos vos. Y el niño va a decir, ese soy yo, y aprende eso, ¿no? Hay algo en ese sos vos, en ese lugar de reconocimiento, justamente ahí nos desconocemos. Esto es lo que nos dice Lacan. Entonces, nos identificamos con una imagen que toda esta experiencia del espejo es una metáfora que usa Lacan, ¿no? Para hablar de justamente esta identificación con esa imagen, que justamente el espejo es esa mirada del otro materno o el que está en ese lugar que nos ubica que nuestro yo tiene que ver con lo que ella ve ahí o él ve ahí, ¿no? Es decir, yo soy como él, como esa madre que en ese punto es un semejante también, ¿no? Es decir, hay algo en esa formación del yo que es importante porque comienza, dice Lacan, suponiendo que uno es otro, el de la imagen, ¿no? Yo creo que soy el de la imagen, es decir, es producto de esa identificación con una imagen, donde me reconozco, me desconozco. Y esta cuestión, va a decir Lacan, este núcleo de conformación del yo, tiene consecuencias, ¿no? Porque no es una identificación de cualquier tipo. Si yo soy ese otro con minúscula, es decir, yo soy el semejante, ¿no? Esto trae algunas cuestiones, ¿no? En la clínica, que eran con las que se encontraba Lacan, y que es lo que hicieron que él se pusiera a pensar en todas estas cuestiones. Entonces, en ese momento en que el niño, como dijimos, cuando a diferencia del mono, entre los 6 y los 18 meses se ve y registra que la madre o el que lo sostiene le dice, ese sos vos, ahí aparece este jubiloso ajetreo. Hay algo de una satisfacción que el chico siente al verse como una unidad, ¿no? Con una prestancia que su biología no tiene todavía, ¿no? Entonces, es un momento crucial porque, digamos, porque ¿qué es lo que produce esta identificación con la imagen? Es como si no tuviera en cuenta la prematuración en la que está esa cría humana, ¿no? Que se viene mielinizando, su musculatura se va desarrollando, pero todavía no está erguido, no puede caminar, ¿no? Entonces, cuando ve esa imagen, se le anticipa lo que él va a hacer, ¿no? Se ve como una unidad. Esto lo tenemos que pensar en el plano imaginario, que es en el plano de la superficie, ¿no? Es decir, que esa característica de la imagen la vemos en un plano, es decir, es contrario, ¿no? a ese cuerpo fragmentado, ¿no? Y el cuerpo fragmentado no se reconoce como una unidad. Y él va a decir que es un movimiento, el estadio del espejo, que va de la insuficiencia a la anticipación. O sea, de no poder anticiparse que en algún momento va a poder, ¿no? Les voy a leer otro parrafito que me parece interesante. Este cuerpo fragmentado
término que he hecho también aceptar en nuestro sistema de referencias teóricas, se muestra regularmente en los sueños, cuando la emoción del análisis toca cierto nivel de desintegración agresiva del individuo. Aparece entonces bajo la forma de miembros desunidos y de esos órganos figurados en exocopia que adquieren alas y armas para las persecuciones intestinas, las cuales fijó para siempre por la pintura el visionario Jerónimo Bosco. Acá tenemos, ¿lo conocen? A Jerónimo Bosco. Esta pintura es muy conocida, el famoso Jardín de las Delicias, que uno dice, ¡ay, qué linda!, ¿no? Así, con una primera mirada. Pero les voy a acercar la imagen. Quiero que vean, ¿no? Más en detalle. Porque en realidad, uno lo que puede encontrar acá, ¿no? En esta estética que logra este pintor, que es fantástica, que hay un montón de cuerpos a los que le faltan miembros, le faltan partes, o sea, son figuras más cercanas al horror, en verdad. O sea, rompen la unidad del cuerpo. ¿Se entiende? Es decir, lo que no se ve en la imagen y que se presenta como pudiendo venir del interior del cuerpo son figuras más horrorosas, que en realidad son metáforas, son modos de representar esto que está diciendo Lacan acerca del cuerpo fragmentado, ¿no? Entonces, hay momentos, sobre todo en las patologías más graves, donde el cuerpo toma como cierta autonomía, ¿no? Que no responde, no soy yo, ¿no? Por ejemplo, la esquizofrenia, ¿no? Que sienten a veces que adentro del cuerpo tienen bichos que caminan, por ejemplo. Entonces, estas fantasías del cuerpo fragmentado, que tiene que ver con cómo nos representamos, muestra un contraste entre lo que sería el cuerpo como una unidad, que digo, soy yo, ¿sí? Y algo que no puedo reconocer como yo, que no tiene ninguna unidad, que estamos, digamos, más cercano a lo que Freud ubica más del lado de lo pulsional, del lado del ello, ahí donde no me reconozco, ¿no? Entonces, la unidad del estadio del espejo es una unidad ilusoria, ¿sí? Donde con el otro somos uno, con la mamá me sostiene, somos uno, ¿no? Soy yo, pero en realidad no es solo eso, ¿no? Entonces, lo que el psicoanálisis descubre con Freud justamente es que hay esa unidad en la que creemos reconocernos, digamos, hay algo que queda por fuera que es toda la vertiente pulsional, que el yo expulsa de la imagen corporal, justamente. Entonces, cuando nos vemos en esa identificación, en esa imagen, en esa anticipación, eso es una ilusión de unidad, ¿no? Entonces, esto es importante, es una ilusión. Creemos que somos esa imagen, ¿no? Nos gusta esa imagen porque nos vemos con ese yo ideal, ¿no? Con esa omnipotencia, como decía la colega, ¿no? Qué lindo, somos eso, podemos caminar, podemos estar así paraditos, pero en verdad mamá me deja y me caigo como un flan, ¿no? Entonces, cuando aparecen los fenómenos de despersonalización, o esas figuras donde me miro al espejo y no me reconozco, o los fenómenos de inicio de las patologías más graves, como puede ser la esquizofrenia, donde se miran al espejo y no se reconocen, ¿no? Como puede ser que alguien se vea, no sé, la cara deformada. Bueno, ahí hay algo de esta unidad, ¿no? Que no se consiguió, y produce efectivamente patologías. Entonces, ahora, ese fenómeno del estadio del espejo, donde el niño logra reconocerse en una unidad, lo tranquiliza un poco, ¿no? Es decir, aparece ese jubiloso ajetreo porque, bueno, me da alegría ya no sentirme con ese cuerpo todo despedazado, ¿no? Entonces, esa satisfacción, el jubiloso ajetreo, más adelante lo va a tematizar Lacan como goce. Entonces,
En esta experiencia encontramos dos vertientes. Una exterioridad en la que nos constituimos, que en este texto lo llama la estructura ontológica del ser humano, es decir, un conocimiento que me viene de afuera, y hay una dinámica libidinal, esto es importante. Digamos, a esta altura Lacan habla de una dinámica libidinal, pero en el plano imaginario, es decir, en el plano en el que se juegan las relaciones con la propia imagen, ¿no? Por ejemplo, los dibujos animados. Vamos a ver acá, esperen que voy a achicar la imagen. Acá tenemos, bueno, este es un dibujo animado de mi época, a lo mejor los que tienen hijos chicos podrían tener otros ejemplos, yo ya estoy en otro momento, entonces traje este que me parece que es bien gráfico para pensar, ¿no? Cómo juega esto en los dibujos, ¿no? Porque el coyote le pasa la aplanadora y de repente vuelve, ¿no? Y está vivo, no se mueren, ¿no? Ahora seguramente debe haber alguna serie de Netflix donde se pueda visualizar algo de esto también, ¿no? O sea que en el dibujo animado enseguida se restituye la unidad rápidamente. Entonces, estos cuerpos despedazados, las figuras del horror que causa angustia, aparecen en el dibujo animado con esta fantasía, ¿no? Fíjense, cuando vemos al coyote que lo pisó la aplanadora, enseguida se restituye la imagen porque puede ser muy angustiante ver, ¿no? Cómo pasó la aplanadora. ¿Qué pasaría? Imaginen ver el dibujo animado y que no se levante el coyote, que quede ahí solamente aplastado y que, bueno, se murió, ¿no? Bueno, el dibujo un poco juega con el efecto que esto puede tener al verlo, ¿no? Entonces, todo lo que es el dinamismo libidinal, acá lo liga a lo que sería esta fascinación o este enamoramiento con una imagen, ¿no? Ahora, no va a ser la última vez que Lacan ubica lo libidinal, porque en realidad lo libidinal no se reduce a la imagen, pero acá está acentuándolo respecto a lo que pasa con la imagen del cuerpo y esta anticipación que produce el estadio del espejo. Por ejemplo, los gansos de Lawrence, fíjense, ¿no? Cómo los patitos se quedan cautivados por la imagen del que los va guiando y por el que van aprendiendo las conductas, o sea, no les importa biológicamente si Lawrence no es un pato, ¿no? No es la mamá o el papá. Entonces, los humanos somos muy sensibles a la cuestión de la imagen. Fíjense el efecto que tiene la publicidad, el cine, ¿no? Ciertas formas del arte que utilizan la imagen como algo que realmente nos cautiva, ¿no? Vivimos en una cultura, por ejemplo, que hoy en día es una cultura de la imagen, o sea, todo el tiempo la cultura trata de imponernos imágenes cautivantes de la belleza, no hay que tener arrugas, hay que tener un cuerpo bonito, todas las cirugías estéticas al servicio de mantener ese cuerpo joven, o sea, una imagen, ¿no? Porque esa dinámica libidinal que se jugaría en torno a lo imaginario produce una satisfacción. Entonces uno, ¿qué le pasa, podríamos decir, ahí donde en esta cultura de la imagen alguien empieza a envejecer? Y empieza a verse arrugas, o que el cuerpo empieza a tener una caída, ¿no? Las mujeres lo sabemos bien, ¿no? Bueno, hay algo en donde hay algo de esa imagen de la juventud que empieza a arruinarse un poco, ¿no? Y todo lo que la sociedad y la cultura actual oferta para que eso no suceda justamente, ¿no? Entonces, todas las cuestiones que están ligadas al cambio de imagen, a una estética, a, qué sé yo, una nariz que nos pueda molestar, ahí parece que hay algo que perturba la ilusión de esa imagen de unidad fascinante, cautivante, ¿no? Que sería ese yo ideal. Por ejemplo, acá les traje una obra de Nicola Costantino, que es una artista plástica muy interesante, que ella hace obras con las vísceras de animales.
carteras, marroquinería, bueno, un montón de cosas. Pero, ¿qué les parece que es esto acá, ustedes? Díganme. Desmutense así, hablamos un poco y no hablo tanto yo. Mm, Bueno, a simple vista es una chica que tiene puesto otra piel, o como si fuera un, sí, qué sé yo, en una pileta, así a Claro, y simple vista. acá, ¿qué hay acá? Un jabón, ¿no? Ah, no veo porque está tapada, espera, a ver. Ah, Ah, ¿qué, ahora sí, hay que bajar el... Ah, está bien. qué tendría que Sí. bajar? No, 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 yo, no. Sí. la imagen que me tapaba. Y ese jabón tiene forma de cuerpo, parece, ¿o no? ¿O Tiene es una forma de imaginación? cuerpo. Sí. Estoy asociando Además, libremente. pueden participar también, ¿eh? Todos, ¿no? No me Esta es la importa. artista Nicola Constantino, ¿no? Bueno, este jabón está hecho con grasa extraída de una lipoaspiración. Ah, Pero fíjese, ella logra una estética. Hay como un ruido, no sé si soy sí, yo. sí. No. A ver, voy a poner en silencio el mío para ver. Sí, por ahí, María Angélica, perdón. Igual, si querés hablar, lo sacás y nos aguantamos el ruido. No, Pero no hay bueno, problema. ahí se fue, mira. Este jabón hecho una, con la grasa de lipoaspiración, ¿no? Es decir, como con aquello que no queremos ver, ¿no? Que sería la gordura por ahí, ella y la cultura actual arma productos, te vende la operación, ella arma los jabones, ¿no? Como también es un modo de denuncia de parte del artista, ¿no? O sea, no queremos ver esa grasa. Bueno, transformémosla en un producto de consumo, ¿no? Es interesante, por lo menos a mí me resultó interesante la obra. Entonces, Bueno, es el mío. Es rosarina, Nicola Constantino, y estuvo expuesta bastante tiempo acá en el Macro, y es bastante chocante la obra, y además tiene alusiones al Holocausto, el tema sí, de la grasa. efectivamente, en el Holocausto también se hacían los jabones, ¿no? Efectivamente con la grasa, ¿no? Bueno, de los que quedaban de la gente, bueno. Pero sí, efectivamente tiene, bueno, qué sé yo, uno puede tener diversas opiniones, a mí me parece que ella, digamos, toda esa línea artística que tiene que ver más con lo extremo, de algún modo es una denuncia, ¿no? El arte tiene esa posibilidad de hacer una denuncia, ¿no? De cuestiones como esta, ¿no? Bueno, lo que no nos gusta ver, lo transformamos en otra cosa, pero lo sacamos de nuestra imagen, ¿no? No podemos ser gordos o gordas, ¿no? Nuestro cuerpo real, que sería el organismo, el que llevamos al médico, ¿no? Donde uno, cuando va al médico, es un órgano finalmente, ¿no? Ese cuerpo biológico, ahí no nos reconocemos como yo, fíjense, ¿no? ¿Qué le pasa a alguien cuando, no sé, se tuvo que operar, ¿no? ¿Cómo cuesta volver a esa imagen corporal anterior, aunque no haya cambiado mucho, pero digamos ya el tener que poner el cuerpo para una intervención quirúrgica, una intervención médica, ya el cuerpo queda más como puro organismo, fíjense, ¿no? Entonces, ahí hay un efecto complejo, ¿no? Es decir, cuando decimos yo, todo lo que tiene que ver con lo real del cuerpo, con lo biológico, lo desconocemos, ¿no? Porque perturba nuestra imagen, ¿no? Cuando nos enfermamos, hay una ruptura de ese cuerpo imaginario que nos vemos en el espejo, yo soy esta, ¿no? Así me enfermé o bajé de peso, subí, o me quedé pelada, o bueno, todo lo que implicaría que el cuerpo quede como un objeto de la medicina, ¿no? Ahí el yo sufre una conmoción, ¿no? Ahí hay una ruptura de esa imagen que tenemos de nuestro yo. Entonces,
el yo del narcisismo freudiano está vinculado con esto que estamos diciendo, ¿no? El yo de Lacan es un yo de la superficie, ¿no? Como Narciso, el yo de la imagen, ¿no? Frente al espejo se cautiva tanto, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo que decía Freud? Bueno, quedarse en el narcisismo te puede matar, ¿no? Y acá tenemos las famosas brujas de los cuentos de hadas, ¿no? Que también es algo interesante para pensar. El espejo de la bruja de Blancanieves, ¿no? La bruja que decía, le preguntaba al espejo quién es la más bella, y cuando aparece Blancanieves, el espejo le dice Blancanieves, ¿qué pasa? Se pone muy violenta la bruja, el espejo se rompe, ¿no? Aparece toda la agresividad, todo el odio, ¿no? Porque el modo de preservar esa imagen es expulsar lo que la puede manchar, como podría ser la aparición de Blancanieves. Piensen que este es un fenómeno bastante frecuente en la actualidad, que vemos a las mujeres cuando, en algunos casos, diría que bastante frecuentes, lo estamos viendo, y a lo mejor a ustedes, alguno tiene alguna experiencia para comentar, cuando las hijas mujeres crecen, ¿no? Y se ponen bonitas, y la mujer tiene que dar un pasito al costado para darle lugar a esa hija, y ahí vienen fenómenos complejos a veces, ¿no? Que nos llegan a las consultas, ¿no? Chicas jovencitas con algún... De celos de la mamá. Sí, digamos, pero muy sutil, porque, digamos, lo que aparece es algo en esa hija, ¿no? Que presenta alguna cuestión a veces con la alimentación, ¿no? Ah. O toda la juventud está en la madre y en la hija eso no puede aparecer. Bueno, todas estas cuestiones que las vemos muy todo el tiempo en la clínica ahora, ¿no? Que justamente los cuentos de hadas un poco traen esto, de algún modo, en la cultura, ¿no? Mostrar, bueno, qué le pasa a la madre con la hija mujer, ¿no? Cómo esa hija viene a romper la imagen de, bueno, yo soy la más linda. Bueno, eras la más linda, ahora es Blancanieves, y eso tiene un correlato con agresivo, ¿no? Digamos, despierta odio, porque estos fenómenos especulares y narcisistas, bueno, pueden llevar a cuestiones agresivas muy terribles, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar, todo aquello que sea una amenaza para la imagen, ¿no? Está presente en cualquier experiencia humana. Me acuerdo, cuando pensaba en esta clase, me acordé del caso Barreda, ¿se acuerdan? El odontólogo que mató Sí, a toda la familia toda la porque familia. lo humillaban, le decían Conchita, ¿se acuerdan? Que no lo pudo soportar y mató a la madre, a la suegra, no sé, la madre creo que no, a la suegra, a la mujer, a las hijas, ¿no? Las mató a todas. Sí. Porque no pudo soportar que le dijeran algo, pues se podría haber separado, sin embargo no lo pudo soportar, no los que las mató, ¿no? Fíjense la agresividad que genera, ¿no? Que le rompan su imagen de lo que él ubicaba como su yo, ¿no? Entonces, en esa dinámica libidinal que estamos diciendo, esta satisfacción que encuentra el niño en ese jubiloso ajetreo y disfruta de esa imagen, ¿sí? En esta imagen del propio cuerpo, cuando hay algo que amenaza esa imagen, ¿sí? Bueno, ahí estamos en problemas. La castración amenaza esa unidad, justamente, ¿no? Todo lo que está del lado del menos, por ejemplo, me falta, o no tengo, o no soy lo que debería ser, esas figuras rompen la ilusión de esa unidad maravillosa que me muestran que hay algo que no hay, eso no está bien, ¿no? Eso está expresado del lado de la insuficiencia para Lacan. Entonces, todos los fenómenos imaginarios que tienen esa oscilación de amor-odio, ¿no? Lo que va a normalizar esa situación de amor-odio en el juego imaginario, ¿qué es? Lo simbólico, ¿no? ¿Esto qué significa?
que ¿Puedo cuando hacerte una alguien... pregunta? ¿Puedo hacerte Sí. una pregunta? Porque yo veo que todo esto lo estás planteando desde el 14 de Freud, el narcisismo. ¿Incluye, posteriormente, está incluida la pulsión de muerte o esta agresividad queda planteada así como la planteaba al principio Freud? No, acá lo que sitúa Lacan es justamente cuál es el momento en que se constituye este yo especular, ¿no? Este sometimiento, esta alienación, esta imagen en el espejo, y que justamente quedarse en esa instancia efectivamente produce agresividad, porque justamente... Por eso, no lo plantea desde la pulsión de muerte, eso es lo que estoy queriendo entender. No del mismo modo que Freud. Exacto. Está bien, quería entender eso y quería que lo entendía así y quería quedarme más tranquila de que lo estaba entendiendo en esa línea. Pero sí incluye, digamos, la pulsión de muerte, justamente, ¿no? Por eso está hablando de la dinámica libidinal acá, ¿no? Ahora fíjate que en Introducción al Narcisismo, cuando Freud ubica esa nueva acción psíquica, ¿no? No queda tan claro en el texto de qué acción psíquica está hablando. Pero bueno, es esto, ¿no? Algo, en un momento hay algo que tiene que acontecer para que ese yo se constituya como tal. Y de hecho, en el texto de Lacan habla de esa, bueno, ahora se me fue la palabra, ¿no? Esa matriz simbólica, fíjate, ¿no? Por eso, acá viene lo siguiente. Entonces, tenemos este juego imaginario de amor-odio, ¿no? Y lo simbólico es lo que puede venir a poner algo de un pacto simbólico, una mediación que medie justamente y que permita alivianar esta tensión agresiva. Y para eso pensé en esta película, que es La Guerra de los Roses, que es una comedia que seguramente la vieron, de una pareja, un matrimonio que se habían hecho una casa muy espectacular y que finalmente se quieren divorciar. ¿Y qué pasa? Bueno, no logran acordar, ninguno de los dos quería ceder, ¿no? Que tiene un abogado que es Danny DeVito, que es muy divertido, en la película está bárbaro, no sé si no la vieron, la verdad que les recomiendo verla, y se terminan agrediendo de tal manera que terminan matándose, ¿no? Porque no había manera de que ninguno de los dos se diera en nada, ¿no? Entonces, justamente lo simbólico viene a instaurar ahí la posibilidad de que haya dos lugares, porque en lo imaginario no hay lugares, hay uno. Perdón, no Serena, ¿estabas hablando? Sí, a ver si se escucha. No, que no me acuerdo mucho de la película, sí que me gustó, la vi hace un montón, pero creo recordar que ella empieza a generar dinero. Hay algo en la imagen de él como proveedor o como en su potencia que se ve mermado, y me parece que con esta clave de lectura que afecta su imagen, podría entenderse por qué la guerra, ¿no? Efectivamente, algo de que ella empiece a no ser como la conoció él, digamos que empieza a mostrar otra imagen, lo confronta él con que hay una diferencia y esto le resulta insoportable. Bueno, la guerra es terrible, tanto acá está la imagen final que se terminan cayendo de estas super lámparas que tenían, se rompe toda y ellos se mueren los dos. Me parece que ahí se ve bien justamente, ¿no? Lo que pasa cuando hay algo de esa unidad, de esa imagen que se rompe y donde lo simbólico a veces no logra mediar, como en este caso de la película, y que termina en una tensión agresiva que nos puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces, lo que queda amenazado es esa unidad, ¿no? Como vos decías, Serena, bueno, ¿él qué le pasó con esto de que era el proveedor, ¿no? Si ahora ella se provee, ¿él quién es, ¿no? Entonces ahí empieza una rivalidad imaginaria que puede llegar a niveles insospechados, ¿no? Y esto lo podemos ver hoy, bueno,
todo lo que son los femicidios, hay algo de esta cuestión seguramente, ¿no? Que en algunos casos podemos encontrarla más claramente que en otros, ¿no? Pero el tema es que ninguno de los dos cede, ¿no? Es la lucha del amo y el esclavo sin mediación, una lucha a matar. Entonces, todo, por ejemplo, todos los que son los fenómenos del transitivismo infantil, los celos, el odio que el hermanito siente cuando nace un hermanito que está tomando la teta que era de él, todos esos celos primordiales, porque en el plano especular, como les digo, no hay dos lugares, no hay lugares diferentes. Es lo simbólico lo que ubica lugares, ¿se entiende? O vos sos el mayor y él es el menor, ¿no? En el plano especular, si el hermano tiene la teta, él no la tiene, ¿no? Si a él lo quieren, a mí no me quieren, ¿no? No hay otra posibilidad. Entonces, en estas relaciones imaginarias, la gente sufre, ¿no? Llegan muy angustiados, con mucho dolor, porque la gente sufre de celos, ¿no? Y las envidias, y todo lo que desencadenan respuestas violentas, es decir, no hay algo que produzca una ley, en ese caso, que acepte la castración, porque lo simbólico, ¿qué hace? Viene a poner un pacto, ¿no? A esa lucha sin medida. Y son pactos que duran un tiempo, ¿no? Por ejemplo, en la guerra lo que pasa es eso, ¿no? Dos países que no pueden acordar. Piensen, Rusia y Ucrania en este momento. Bueno, llaman a algún tercero que media. Bueno, no lograron nada, ¿no? Pero justamente las mediaciones están destinadas a ver qué puede ceder cada uno, ¿no? En las relaciones que son puramente especulares, nadie cede nada, todo amenaza la unidad del yo y eso despierta mucho odio, ¿no? Entonces, en un análisis, el analista ¿qué hace? Es cuestionar esa unidad del yo. Por eso a Lacan le interesa este tema, ¿no? Entonces, fíjense que en algunos casos, algunos pacientes, si uno les cuestiona mucho el yo, por ahí se ponen furiosos. Por ejemplo, el paranoico, pues, que puede ponerse incluso peligroso, ¿no? Sí, si alguien me confronta con lo que yo creo que soy, me puedo poner muy agresivo, ¿no? Esto Lacan lo va a ubicar del lado del sujeto barrado, ¿no? Como hay que ir barrando al sujeto, ¿no? En esta falta estructural que tenemos por ser sujetos hablantes, hay algo que se tiene que perder, ¿no? Y el ser humano sufre con la pérdida. Por ejemplo, si yo había encontrado en el matrimonio, como la de Guerra de los Roses, a este marido o esta mujer o esta casa o toda esa plata que me completaba, si la pierdo esa imagen de unidad que tenía, ¿no? Y puedo llegar a matar por eso. Entonces, lo que desconoce la unidad especular es la falta, justamente. Entonces, a Lacan le servía esto para ver no solamente el tema de la motricidad en el niño, sino esta falta estructural, en donde los cuerpos que llegaban al análisis, bueno, estaban afectados por el lenguaje, ¿no? Que ya introduce una pérdida estructural. Entonces, ya cuando el sujeto nace, ya empieza a tener pérdida, pierde la placenta, el destete, las heces, bueno, toda la serie de pérdidas por las que tiene que atravesar, es decir, hay algo de eso para lo cual, va a decir Lacan, bueno, a veces no es tan fácil soportar esas pérdidas, asimilarlas, no nos gustan, ¿no? Entonces, el campo imaginario lo que nos ofrece es la posibilidad de tapar eso con algo que uno encuentra. Objetos, un otro, ¿no? El jubiloso ajetreo que me produce la imagen. Entonces, todo eso tapa eso que no nos gusta ver, eso que me estaría marcando que yo no soy el del espejo, ¿no? Entonces, eso en nuestra vida también genera una cuestión respecto al deseo. El yo desea lo que el otro desea. Entonces, esta es una vertiente imaginaria en relación al deseo, porque esto taparía eso que no tengo, y lo obtengo si tengo lo que el otro tiene, ¿no? Esa modalidad del deseo, que a veces puede ser que nos extraviemos por ahí, no es un deseo que esté más ligado a lo pulsional, ¿no? Y esto tiene consecuencias en los lazos sociales. Por ejemplo, una cultura en que predominan las relaciones imaginarias,
generalmente es una cultura violenta, ¿no? Si no hay posibilidad de ceder con lo simbólico, ¿no? Para perder el objeto, bueno, las relaciones que se generan son más de corte imaginario. Bueno. Estamos en la hora. Ya. Bien. Esperen que voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, la seguimos entonces la próxima. Sí. Seguramente bueno. Tienen algún comentario que me quieran hacer, quedan 5 minutos. Lo que me quieran decir, preguntas, dudas. ¿Cuál era el texto que comentaste al principio? El estadio del espejo como formador del yo, tal como se nos revela en la experiencia analítica. No, el texto donde la se familia. pregunta... La familia, sí. ¿Por qué los planetas no hablan? ¿Es ese? Sí. ¿La familia? ¿Alguna otra cuestión? Yo creo que les pasé la bibliografía, ¿no es cierto? Sí, está en el programa. Bueno, cualquier cosa me escriben. Cualquier cosa, si no la encontramos, si no la encuentran. Sí, la van a encontrar. Sí. Igualmente está todo lo pueden bajar de internet, está toda la bibliografía. Bueno. Los escritos de Lacan están, así que lo pueden bajar, está en el PDF. Bueno. ¿Alguna otra cuestión que me quieran comentar? No sé si por ahí fue mucho. María Laura. No sé si mucho o poco, pero fue muy didáctico. ¿Hay alguien que quiere hablar ahí? Carla, sí, te escucho. Perdón, no sabía si estaba muteada. No, nada, me pareció maravilloso porque me ayudó a pensar un montón de cosas de la clínica. Lo que te quería preguntar es algún ejemplo de esto de que lo imaginario nos permite tapar la falta. Bien. De lo último que dijiste. Bueno, por eso la película de la Guerra de los Roses es un ejemplo, ¿no? Como decía Serena, el hombre que tenía esa imagen del mismo como el proveedor y como el que tenía la casa fantástica, si le sacan esa imagen que tenía de él, ya no es más proveedor porque ella se buscó un trabajo. Y además ella se quiere separar y entonces tendrían que vender la casa. Entonces él es la casa, como que el objeto lo completa. Si él pierde la casa, él no se encuentra en su yo. Hay algo de esa unidad que le había logrado, imaginaria, que le resulta intolerable. No soporta la castración. Hay algo de no poder perder que se le juega y que tan insoportable que es capaz de matarla a ella ni siquiera para quedarse con la, o sea, para que ella no la tenga, ¿no? Ahí está la cuestión. Pero bueno, tenemos montones de ejemplos que seguramente pueden pensar de su clínica, incluso los invito a que puedan pensar, y la próxima por ahí lo comentamos, pero bueno, o como veíamos el tema de la bruja y Blancanieves, referido a lo que puede pasar hoy con las mujeres y las hijas que van creciendo, como la cultura actual demanda que la mujer nunca deje de ser joven, ¿no? Y eso ya es un mandato que tiene tanto peso que las mujeres, cuando ven que las hijas van creciendo y casi se le parecen, ¿no? No sé si han visto esto alguna vez, pero seguramente, ¿no? Que uno ve a la madre y la hija y no se sabe bien cuál es la madre y la hija, ¿no? Pero esto también es una demanda de la cultura, ¿no? De sostener esa unidad donde no se soporta la caída, la falta. Bueno, viene la vejez, se cae todo, tenés arrugas, tenés canas, ¿no? Y esto la cultura no lo soporta. Entonces eso genera que se constituyan relaciones más de corte imaginario. No sé si te aclaré, bien. Carla. Sí, gracias. Bueno, yo tengo una paciente que le está pasando eso, justamente, así que me vino bárbaro esto. Bueno, me alegro que les haya resultado así, ¿no? Para pensar justamente
que era lo que hizo Lacan, ¿no? Bueno, siempre la clínica es lo que comandó un poco sus investigaciones, ¿no? Lo que le pasaba con los pacientes. ¿Alguna otra cuestión, comentario que quieran hacerme? Yo quería preguntar algo en relación al tema del espejo, Sí. porque pensaba en las culturas más donde no hay un sentido del yo, sino estas culturas más tipo comunidad, donde nadie se nombra. Está bien, no habrá espejos físicos, ¿no? Pero evidentemente no es un hecho biológico. Esto que estás relatando tiene que ver con la cultura, o sea, tiene que ver con el discurso. Igual que lo de la madre envidiosa, tiene que ver con un hecho de discurso, con algo que sucede en la cultura. No es que una madre por envejecer necesariamente envidie, sino que en esta cultura, o en esta cultura, la imagen... Cuando vos te referís a comunidad... Hay un micrófono que no sé qué. Espera, te voy a silenciar a vos, Laura, a ver. No sos No, vos. es el de No. Serena el que hace ruido. A ver, Serena, espera. Sí. Ahí está. A ver, ahí hace ruido. Bueno, Sí, no, esto, donde no hay... Perdón, estás muteada, Laura. Ahí te desmuteo. El espejo es una metáfora, ¿no? Por supuesto, es la mirada de la Voy madre. A silenciarte, Serena. La mirada de la madre, ¿no? Que le dice al niño quién es, ¿no? Es sobre la mirada del otro. Si tu mamá te dice, ay, qué linda, Serena, que sos, mi chiquita divina, ¿no? His Majesty the Baby, el niño, bueno, tiene una mirada sobre él mismo diferente que si alguien no lo pudo ver. Después lo vamos a situar, ¿no? Cómo se configura fálicamente, se configura como el falo para el otro materno, ¿no? Y también podría ser que no sea el falo para esa madre, y entonces por ahí el chico se siente feo, ¿no? Que no sirve para nada, porque nadie lo miró como algo valioso, ¿no? Entonces, cuando vos te referías a las comunidades, no entendí bien, no sé si te referís, por ejemplo, qué sé yo, a las sectas, si estás hablando de eso. No, me refería que es bien occidental esto del espejo como formador del yo, porque en culturas donde no hay un sentido del yo o de alguien dividido del otro, por ejemplo, los hijos se crían en la comunidad, no son los hijos de la madre, no hay familia nuclear, sino que un niño nace y es criado por toda la comunidad. Me imagino que no está este sentido del yo como tenemos los occidentales. Entonces quería decir, si esto es algo que no tiene que ver con la biología, no es un hecho de la biología o de un desarrollo o solamente de una maduración del sistema nervioso, sino también que es un hecho cultural, es algo que viene del otro. Por supuesto, es un hecho cultural. Respecto a esto que vos decís, que no tiene que ver con la madre en particular, te diría que no importa que lo críe una comunidad, pero si el niño tiene ese valor fálico, en todo caso, el lugar del otro materno está repartido en más personas, nada más. Pero el fenómeno sería el mismo, o sea, habría esa constitución del yo a partir, ¿sí?, de ser mirado como alguien valioso que le da esa unidad, ¿sí?, en donde, bueno, lo alivia de esa fantasía del cuerpo despedazado anterior. ¿Se entiende? Pero no importa que digamos, la función que cumple el otro materno esté repartida en más personas. Eso también podría ser. Después habría, por supuesto, diferencias, qué sé yo, no sé qué cultura estás pensando vos en este momento, pero seguramente no es lo mismo en Oriente que en Occidente, ¿no? O en las culturas indígenas, ¿no? Habría diferencias, por ejemplo, si se constituyen relaciones más imaginarias o más simbólicas, ¿no? Habría que ver. Ahora, en nuestra cultura occidental, efectivamente, tenemos una demanda desde la cultura
de sostener una imagen en donde la falta no se note. Y eso nos empuja a realizar cualquier cuestión con tal de que no se note la falta, ¿no? Bueno, digamos, por eso yo me gustaba traerlo de la artista plástica como para ubicar, bueno, desde el arte hay esta denuncia de algún modo de qué es lo que pasa en la cultura, ¿no? Bueno, no quiero tomarles más tiempo. Bueno, muchas Un placer, gracias, como Laura. siempre. Gracias a vos por Gracias. todo. El que viene. Hasta Nos la vemos el mes próxima. que viene. Chao. Chao, Bueno, muchas gracias a todos. Chao. Próximo. chao, hasta luego.